el capítulo 3. Voy a compartir pantalla. Ok. Vamos. Entonces, un recuento de lo que hemos visto en este caso. Bueno, vimos el concepto de movimiento browniano, que dijimos que pues se muestra ahí, ¿no? Partículas grandes que se mueven en forma aleatoria por medio de actividad molecular, ¿verdad? Digo, hay choques ahí de las moléculas del soluto sobre las partículas, ¿no? Que pueden ser polen, polvo, en general son partículas más grandes que las moléculas mismas. Eso da origen a un movimiento aleatorio. Ese movimiento aleatorio se llama movimiento browniano o fluctuación. Se modela a través de lo que se llama una caminata aleatoria. Estas caminatas aleatorias pueden ser unidimensionales, bidimensionales, tridimensionales o n-dimensionales. O sea, se pueden generalizar, ¿no? Y además, pues no solamente modelan esto que vio Brown al microscopio, sino que también modelan otro tipo de fenómenos, como ya les dije, por ejemplo, pues fluctuaciones en la bolsa de valores y cosas de ese tipo, ¿no? Tienen diversas aplicaciones. Nosotros vimos caminatas aleatorias, vimos el modelo unidimensional, es el más simple, el más sencillo de entender, con distribuciones de probabilidad binomial, ¿verdad? Y a través de un proceso límite, pues encontramos, usando la fórmula Stirling, encontramos en el límite, pues una densidad de probabilidad gaussiana, ¿no? Que me indica cuál es la probabilidad de que una partícula, después de esos saltos, se encuentre en una posición dada una posición inicial. Bueno, ese es en resumen lo que hicimos la vez anterior. La distribución gaussiana, pues es la que se muestra aquí, o en la fórmula 9. Esto es lo más importante. Y una vez que uno ya tiene esta distribución en forma unidimensional, pues uno lo puede generalizar a n dimensiones, de forma muy sencilla realmente, ¿verdad? Un aspecto importante que hay que recordar de este tipo de caminatas aleatorias y sus distribuciones que las describen es que la media es x0 si el punto de partida es un punto distinto del origen, y si es el origen, la media va a ser 0, ¿verdad? Esa no cambia. Pero la varianza, a veces le llaman desplazamiento cuadrático medio o segundo momento, ¿verdad? En el ámbito probabilístico. Esa sí varía con el tiempo, ¿verdad? Lo que me está diciendo aquí es que esto va a aumentar con el tiempo, la varianza. Por otro lado, la difusividad, pues si uno despeja de aquí, pues va a ser la longitud característica al cuadrada entre 2 veces el tiempo característico. Bueno, ese desplazamiento medio y tiempo característicos son, por ejemplo, en esta figurita que tengo aquí, obviamente estos desplazamientos que se ven aquí, o los desplazamientos mismos de las moléculas, no son los mismos para diferentes materiales, ¿verdad? Para un gas, los desplazamientos de las moléculas y por lo tanto de los choques con las partículas brownianas, pues van a tomar en promedio, van a tomar distancias más largas que en líquidos, por ejemplo, ¿verdad? En donde pues ya el continuo es más apretado y todavía más largas que en el caso de sólidos, en donde pues las vibraciones de las moléculas van a ser más pequeñas o desplazamientos, ¿verdad?
Entonces, esos desplazamientos promedio dependen de la sustancia y se llaman desplazamientos o longitudes características. Entonces, cada medio tiene su longitud característica, es decir, el promedio que viaja en sus vibraciones una molécula, ¿verdad? Y eso va a tomar un tiempo. Hay materiales que se difunden más rápido que otros. Es porque las moléculas se mueven más rápidamente, o sea, su vibración, bueno, ya vimos que en realidad la energía cinética depende de la temperatura, ¿verdad? Pero no solamente depende de la temperatura, también depende del tamaño de las mismas. O sea, de su masa, ¿no? De su tamaño y de su radio. Vamos a ver un poquito más adelante que efectivamente así es. Entonces, el tiempo, o sea, hay una longitud que se llama longitud característica y que ya les expliqué, y la otra es el tiempo característico. O sea, cuánto tarda en moverse esa distancia una molécula o una partícula browniana. Depende de qué es lo que nos interese, ¿no? Entonces, bueno, pues este desplazamiento cuadrático medio, es precisamente eh, 2 veces la difusión por el tiempo. Y si uno despeja la difusión, pues es el desplazamiento cuadrático medio, que puede ser L al cuadrado, entre el tiempo característico, tau. Bueno, precisamente esa es una parte muy importante de estos modelos de caminatas aleatorias, ¿verdad? Porque nos permiten establecer la conexión entre la parte microscópica, es a nivel molecular, y el fenómeno macroscópico, que es lo que medían realmente Graham y Fick. Ellos medían cantidades macroscópicas, ¿verdad? No microscópicas. Y a través de esos experimentos, pues ellos fueron capaces de establecer algunas leyes macroscópicas. Entonces ahora lo que vamos a ver con estas caminatas aleatorias, pues es su relación con el mundo microscópico. Y bueno, pues el pionero en esto pues fue Einstein, como ya les mencioné. Él estableció precisamente la conexión de las caminatas aleatorias con la difusión. Ya vimos la vez anterior cómo se hace esto, ¿verdad? La fórmula aquí fundamental es esta, ¿no? Esta fórmula, en donde establece la densidad de probabilidad en el punto n, bueno, de que la partícula caiga en el punto n, después de S saltos, suponiendo que parte de una posición inicial. Y esa depende pues de las dos probabilidades contiguas, que son estas, ¿verdad? Y eso permite, pues esto indica que hay una variación respecto a posición. Y para equilibrar esto, pues se mete la variación respecto al tiempo en ambos lados, ¿verdad? Y eso a través de un proceso límite me lleva a la ecuación de difusión, ¿no? Es decir, me lleva bueno, a la aproximación de esta diferencia a una derivada respecto al tiempo y a esta otra diferencia a una aproximación respecto a la posición, lo cual me da pues precisamente la ecuación de Fick, ¿verdad? Solo que en lugar de tener concentraciones, aquí tenemos densidades de probabilidad. ¿Ok? En el caso de ecuación de calor, pues tenemos temperatura. Pero bueno, la ecuación es la misma. Así que desde el punto de vista matemático, si nosotros tenemos definida una ecuación diferencial de esta forma, o sea, la ecuación de Fick, o segunda ley de Fick, la tenemos definida en una región infinita, entonces su solución fundamental es precisamente la función gaussiana. ¿Ya? Entonces, bueno, pues esto es fundamental en la teoría de Einstein. Y realmente, pues fue el mérito del trabajo que hizo para poner fin a la disputa de si realmente los materiales son continuos o son discretos. O sea, si la estructura de la materia
realmente es un continuo, como nosotros lo vemos desde nuestra visión macroscópica, o si es, la materia no es continua, sino discontinua, que fue lo que se encontró, ¿no? O fue lo que se probó después de que Einstein planteara su teoría. Entonces, para acabar con este tema, pues les voy a decir en qué forma, ya un poquito más detallada, realmente esto muestra, con un poco más de trabajo, que la estructura de la materia es discontinua. Entonces, bueno, eh, la teoría de Einstein, bueno, ¿en qué se basa cuál es la idea? Porque fíjense, miren, detrás de toda una serie de cálculos o em, establecimiento de conceptos o relaciones, siempre hay una idea importante y eso es lo que uno debe de entender en general. Cuando uno estudia, pues debe buscar cuáles son los fundamentos, o sea, cuál es la parte esencial, ¿no? En este caso. Entonces, bueno, pues se sabía en aquel momento que el movimiento agitado de una partícula browniana, en realidad, pues es mucho más lenta que el movimiento de los átomos. O sea, aquí estamos mostrando la partícula. Una partícula browniana es decenas de veces más o miles de veces más grande que las moléculas que la agitan. Entonces, bueno, pues estas moléculas que están alrededor de esta partícula grande, en realidad son como, o sea, chocan con la partícula grande y es como si estuviera recibiendo bombazos, ¿no? La partícula grande. Y eso es lo que hace que esta partícula grande vibre o se mueva o se desplace. Entonces, bueno, pues ese movimiento browniano de las partículas de polen, por ejemplo, o de polvo, es una manifestación macroscópica de la estructura microscópica de la materia. Aquí se da el orden que ya les mencioné, ¿verdad? Una partícula browniana, pues típicamente está en el orden de 10 a la menos 9 a 10 a la menos 7 metros. Mientras que una molécula de agua, pues es del orden de 10 a la menos 10. Entonces, si comparamos una partícula browniana grande con una molécula de agua, pues esa partícula browniana es miles de veces más grande que la molécula de agua, ¿no? Entonces se ve de esta forma la actividad. Entonces, una colisión simple obviamente no le hace casi nada a la partícula browniana, pero si sufre miles de colisiones, bueno, en este caso millones o miles de millones o más que eso, de colisiones, entonces sí se nota un efecto. En general, una partícula browniana sufrirá alrededor de 10 a la 20 colisiones por segundo. Pues eso es algo tremendo, ¿no? Es un bombardeo ahí, pues como no lo podemos ver en forma macroscópica, ¿verdad? Entonces, bueno, pues eh, este tipo de cosas, dada la visión de Einstein, dijo, bueno, pues si o sea, la genialidad de él estuvo en decir, ok, la partícula browniana, a pesar de que es mucho más grande que las moléculas, de las cuales sufre un bombardeo de colisiones, siguen siendo a nivel macroscópico, siguen siendo pequeñas. Y entonces se les puede seguir considerando a esas partículas brownianas como a un gas. Y a su vez también se les puede considerar como entes macroscópicos. O sea, es decir, las vio en forma dual. Las vio como partículas como tales, ¿verdad? Macroscópicas que seguían leyes macroscópicas, pero también las vio como partículas microscópicas que siguen leyes microscópicas. O sea, por ejemplo, gases. Entonces las vio de dos formas. Eso fue en realidad la genialidad de Einstein. Y basado en la visión ya sea macroscópica o microscópica de ver el mismo objeto, pues obtienes relaciones que te conectan ambas propiedades. Entonces, bueno, bueno, aquí yo estoy mostrando un video que es un video de YouTube. En,
Digo, esto lo pueden ver, en realidad, pues no, si no se ve, pues no importa. Pero me gustó el video, entonces se los muestro. ¿Sí lo ven? Sí, doctor. Sí, se ve bien. Entonces aquí en este video, en realidad no se está mostrando una partícula browniana, sino simplemente las moléculas en actividad y se está siguiendo la trayectoria de una de ellas, ¿no? En cada choque sufre una desviación en su desplazamiento. El desplazamiento, si nosotros hacemos el promedio de desplazamientos, el promedio va a ser 0. O sea, cuando el número de colisiones tiende a infinito. Pero entonces, bueno, pues Einstein se dio cuenta de eso por lo que acabamos de derivar, y que fue lo que hizo Einstein, ¿verdad? De una caminata aleatoria. El valor promedio vale 0 si la partícula parte del origen. Y entonces Einstein se dio cuenta que pues eso como que no daba mucha información, pero el desplazamiento cuadrático medio, es decir, la varianza, esa sí aumenta con el tiempo, ¿verdad? El desplazamiento cuadrático medio pues se puede ver como la longitud característica al cuadrado. Entonces lo que importaban eran los desplazamientos al cuadrado, no los desplazamientos en sí, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues al ver eso, pues Einstein dijo, bueno, pues pues vamos a ver, ¿no? O sea, cómo es que estos desplazamientos cuadráticos medios, es decir, varianzas, aumentan con el tiempo. Entonces, bueno, pues continuando con la presentación. Pues vamos a ver eso que hizo Einstein en dos partes. Uy, tengo que salirme del YouTube, porque si no, luego continúan los videos que siguen en forma automática. Ok, ya. Entonces, bueno, vamos a ver esto en dos partes. Es muy simple, es más simple de lo que uno podría pensar realmente. Es más difícil lo que hemos hecho hasta ahora que lo que sigue realmente. Entonces, bueno, el argumento 1 de Einstein para establecer esa conexión entre el mundo macroscópico y microscópico es un argumento matemático, que es el que ya vimos, y consiste en determinar qué tan lejos viaja una partícula browniana en un tiempo determinado. Entonces, bueno, pues, ¿qué es lo que hizo? Bueno, pues su modelo de caminatas aleatorias para el movimiento browniano. En general, si estamos en n dimensiones, entonces, suponiendo que f de r de t, donde r es un vector posición y t es el tiempo, es la densidad de probabilidad de una partícula browniana que se encuentra en la posición r en el tiempo t. Entonces, bueno, pues haciendo las suposiciones probabilísticas, la ecuación que resuelve esta densidad de probabilidad, pues es la ecuación de difusión, ¿no? Con D, como ya dijimos. Aquí este operador es el operador laplaciano, que es el que se indica aquí. El operador laplaciano se obtiene primero obteniendo el gradiente de la función y luego sacándole la divergencia al resultado. Eso me da como resultado la suma de las segundas derivadas de f respecto a la posición. Bueno, respecto a las componentes x1, xn. Entonces, bueno, pues esto es un poquito más general que en el caso unidimensional, pero para encontrar las expresiones, pues simplemente se suma, ¿verdad? Y pues la idea es la siguiente. Si tenemos una partícula browniana en el origen, al tiempo 0, entonces, bueno, pues la densidad de probabilidad ahí es que en 0, bueno, esto indica posición, este es el vector 0 de posición, y esto indica tiempo, ¿verdad? Entonces, la condición inicial es que al tiempo 0, la partícula pues va a estar en 0. Por lo tanto, la función pues es la función delta, ¿no?
Si tomamos, si lo tomamos fuera del 0, pues me da 0, y si lo tomamos en 0 me da 1. Entonces, bueno, pues la función de probabilidad o la densidad de probabilidad pues tiene esta forma, en donde aquí esta es la norma de R en el numerador de la exponencial, la norma de R al cuadrado, ¿no? Que es igual a esto. Entonces, el valor promedio del desplazamiento, es decir, el valor promedio de R al cuadrado, el desplazamiento cuadrático medio, aquí creo que debo corregir. Esta R debe de ser R escalar. Es decir, es esta longitud, de hecho. Déjenme anotarlo para corregir porque no es algo grave, pero puede dar lugar a confusión. Es página 17. Es R cuadrada, debe de ser escalar. ¿Ok? Y entonces aquí lo que se está haciendo es, como la distribución es esta, sin la norma de R al cuadrado, para sacar el segundo momento, como ya les dije, pues simplemente se multiplica por R cuadrada y se integra, ¿no? Esta cantidad, para obtener esta otra. Pero esta, como la norma de R cuadrado es esta suma, entonces podemos separar esta integral en tres integrales, ¿no? Uno con X cuadrada, otro con Y cuadrada y otro con Z cuadrado. Pero cada una de esas integrales es la misma. Solo lo único que cambia pues es X, Y o Z, ¿verdad? Pero la integral matemáticamente es la misma. Por lo tanto, la primera integral es 3 veces la segunda. Y con eso se encuentra que el desplazamiento cuadrático medio en 3 dimensiones es 6 dt. Anteriormente habíamos encontrado que en una dimensión era 2 d mayúscula por t. Al multiplicar por 3 me da 6. Y bueno, todo esto es generalizable a n dimensiones. En dimensión n, pues tendríamos que el desplazamiento cuadrático medio, es decir, la varianza, sería 2n de t. Entonces, bueno, ese es el argumento matemático, ¿no? La conexión de caminatas aleatorias con movimiento browniano y uno de los, ¿cómo se llama en este caso? Una de las características más importantes es el desplazamiento cuadrático medio. ¿No? La gente que estudia estos fenómenos de difusión, incluso científicos modernos, cuando estudian la difusión, para ellos uno de los aspectos más importantes es esto, precisamente, el desplazamiento cuadrático medio. Bueno, el argumento 2, ese es el argumento 1. Establece conexión de movimiento browniano con caminatas aleatorias y distribuciones de probabilidad. El argumento de 2 es físico. Y en realidad, pues este es el argumento que pues realmente dio origen a toda la teoría de, posterior, ¿no? De la estructura de la materia. Entonces, este relaciona la difusividad de con otras cantidades físicas. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer nos va a dar una idea todavía más amplia de cuál es el papel de la difusividad. Anteriormente, parece que anda fallando el internet, ¿verdad? Es el mío. Sí, ¿Sí me escuchan? sí, doctor. Como que de repente se acelera un poquito la voz. Ok. Bueno, miren, la hipótesis fundamental es la que ya les mencioné. La hipótesis que hizo Einstein dijo, las partículas brownianas, aunque de tamaño enorme, comparadas con los átomos o moléculas, se pueden seguir considerando como moleculares. Y al hacer esa hipótesis, pues se les puede aplicar la mecánica estadística. O sea, se pueden ver como gases en particular. Un conjunto grande de partículas brownianas
suspendidas en agua, por ejemplo, se pueden considerar como un gas ideal. Pues esta es una hipótesis así muy audaz, ¿no? Este gas, al ser consideradas esas partículas brownianas como un gas, pues obviamente van a ejercer una presión dada por la ley de los gases. ¿Qué dice la ley de los gases? Miren, aquí a lo mejor valdría la pena, porque esto está en forma así como que medio rara quizá para ustedes. Pero esta caberrote, déjenme compartir una pantalla para explicar un poquito más eso. O sea, en un gas, la ley de los gases me dice que la presión por velocidad es igual a N RT, en donde este es el número de moléculas o átomos. Esta es la presión del gas y esta no es velocidad, lo voy a poner así como ve. Este es volumen. O sea, si tenemos un volumen de un gas en alguna región, presión por volumen es proporcional a la temperatura. En donde esta es la constante de los gases. Es la constante de los gases. La constante universal. Y esta es la temperatura. Si uno hace si uno define la densidad como el número de partículas, o puede ser una cantidad molar también, por unidad de volumen, entonces pues eso me queda de esta forma, ¿no? RT. Pero bueno, también se utiliza la constante de Boltzmann en lugar de esto. O sea, en realidad creo que me parece que la constante de Boltzmann es lo mismo que R entre el número de Avogadro. Esto es pues son cosas conocidas de química, ¿no? Ya este número de Avogadro pues, se conoce desde hace mucho tiempo. Entonces, pues, nosotros tenemos la ley que yo les estoy poniendo, pues utiliza la constante de Boltzmann por la densidad, por la temperatura. ¿Sí? Esa es la que nosotros estamos usando. Si ustedes quieren saber un poquito más acerca de esto, pues pueden ir a... Bueno, ya saben, ahora ya hay un montón de información por todos lados, ¿no? Entonces, pues uno podría ir aquí a, no sé, ponerle ley universal. Déjenme compartir. ¿Sí lo están viendo? Sí, sí, doctor. Entonces, pues ahí van a ver todo este rollo con un poquito más de calma, ¿verdad? Lo más importante, pues es esto, ¿no? Esta es la ley universal de los gases, ¿no? Presión absoluta, volumen, moles de gas. Bueno, si en lugar del número de moléculas tengo moles, pues es el número de moléculas sobre el número de Avogadro. Eso me da el número de moles. Y bueno, pues lo importante es que es proporcional a la temperatura, ¿no? Entonces, si ponemos en lugar de la constante universal de los gases, R mayúscula, el número de la constante de Boltzmann, KB, que se utiliza en teoría cinética de los gases, pues me queda esta expresión. Entonces, si este número de partículas lo divido por el volumen, me da la densidad de partículas. Entonces tendría P es igual a la densidad por KBT, que es la forma en la como se está utilizando
en la presentación la ley de los gases. Entonces, bueno, esto es muy conocido, es muy simple también, la ecuación. Y pues Einstein dijo, bueno, pues vamos a considerar a las partículas brownianas, sean polen, sean polvo, sean cualquier otra sustancia suficientemente pequeña, pero no tan pequeña como las moléculas, para seguir considerándola como un gas. Y eso fue lo que hizo. Entonces dijo, entonces, bueno, entonces esas partículas satisfacen la ley de los gases, la ecuación 16. Y luego, por otro lado, dijo, pero esas partículas brownianas son suficientemente grandes para que la teoría hidrodinámica usual a nivel macroscópico también se pueda aplicar a las mismas. Y entonces, bueno, pues aquí viene otra parte en donde aquí está incorrecto el título, debe decir fuerza de arrastre. Es página, déjenme anotarlo, página 19. Es arrastre, es arrastre. Y la ley de Stokes. Bueno, entonces, como les digo, Einstein dijo, como las partículas brownianas son mucho más grandes que las partículas del fluido circundante, entonces el movimiento de una partícula browniana sobre un fluido, que puede ser gas o líquido, se puede estudiar con la teoría hidrodinámica usual. Es como si ustedes soltaran, por ejemplo, pues no sé, una partícula esférica en agua. Dependiendo de si la partícula es muy grande o no, si le aplican una fuerza, pues va a haber una interacción de un medio sólido esférico con el líquido, ¿verdad? Y por lo tanto va a haber fuerzas de interacción. Una de ellas, cuando una partícula se mueve dentro de un fluido, sufre una fuerza Fd que se opone al movimiento. Pues digo, la partícula al entrar en el líquido, pues no se mueve libremente, no se mueve en el vacío. Se mueve en una sustancia que va a hacer que va a oponerse al movimiento de la partícula. Esa fuerza que se opone al movimiento se la llama fuerza de arrastre. Creo que la traducción no es la correcta, debe de ser algo así como fuerza de fricción. En inglés se le llama drag force. Y entonces, bueno, lo importante es que, no sé si ustedes han visto, esto es parte también de modelación, toda fuerza que es una fuerza de fricción, esa fuerza de fricción va en el sentido opuesto a la dirección del movimiento. Ustedes, por ejemplo, cuando tallan un objeto sobre otro, pues va a haber una fuerza que se opone a que ustedes muevan no se pueden mover, por ejemplo, una caja en el suelo, cualquier objeto en el suelo que lo muevan, va a sufrir una fuerza de fricción, que es una fuerza que se opone al movimiento. Y todo mundo sabe que esa fuerza es proporcional a la velocidad con la que se mueve el objeto, en este caso B, en donde la constante de proporcionalidad, pues claramente va a depender de las características de la interacción que haya de los dos medios. En este caso, la esfera con el líquido. Entonces, bueno, esta constante de proporcionalidad gamma, en el caso de una esfera en un líquido, es igual a 6pi por la viscosidad del líquido por el radio de la esfera. Eso quiere decir que a mayor radio, entre más grande sea la partícula, más oposición hay al movimiento. Bueno, pues eso está de acuerdo con la lógica, ¿no? Entre más viscoso sea el fluido donde se mueve esa partícula browniana esférica, pues también va a haber más oposición. Por ejemplo, no es lo mismo soltar una partícula browniana en agua que en miel. La miel es mucho más densa
es más viscosa que el agua. Por lo tanto, va a haber más oposición en miel al movimiento de la partícula, ¿verdad? Que en agua. También va a depender de las dimensiones. Entonces, esta constante que está aquí, esa de oposición, va a ser proporcional a la velocidad con la que se mueva la partícula. Miren, si ustedes han alguna vez, me imagino que todos han alguna vez nadado, ¿no? Aquí yo estoy mostrando, para aclarar un poquito más el papel de esta fuerza de oposición. Si ustedes han nadado, pues aquí en este dibujo se muestran 4 fuerzas. Una fuerza es el peso del nadador. Aquí el objeto, el que se está moviendo dentro del medio, pues es una persona. Entonces, peso, la fuerza de flotación es la fuerza que ejerce el agua para mantenerlo o expulsarlo. Y la fuerza de propulsión, que es realmente entre más potentes tengan los brazos y las piernas, pues más propulsión agarras, ¿no? Pero no es lo mismo que ustedes se pongan contra Michael Phelps, por ejemplo. Él tiene mucho más fuerza de propulsión. Y está la fuerza de arrastre, que es la que a nosotros nos interesa. Es la fuerza de oposición al movimiento dentro del agua. Entonces aquí se muestra, por ejemplo, una partícula esférica. Si nosotros le ponemos una fuerza a esa partícula esférica y se mueve para moverla con una velocidad v, entonces la fuerza de arrastre es la fuerza de oposición. ¿Ok? Va en este sentido contrario. Si esto estuviera en equilibrio, entonces la fuerza de arrastre se balancea con la fuerza que estamos aplicando. ¿Ok? Eso quiere decir que la velocidad es constante. Entonces, en el equilibrio, pues se van a igualar ambas fuerzas. Pero de nuevo, lo importante aquí es que esta fuerza para una partícula, para una partícula esférica tiene una forma determinada por la ecuación 17. Eso es lo importante, ¿no? En aquel tiempo, pues ya se sabía esta, esta, esta constante. Eso no es más que la suma de las fuerzas de como les digo, ¿no? Depende de si el fluido es viscoso, es más viscoso o menos viscoso. Entonces, entre mayor viscosidad, pues hay mayor fricción, ¿verdad? Obviamente, entre más grueso sea el líquido, pues más fricción va a haber. Entonces, bueno, pues se puede ver de esa forma. No, digo, se puede argumentar un poquito más acerca de la teoría hidrodinámica, pero pues la idea aquí no es hacernos expertos en esas cosas, sino simplemente saber que hay estas expresiones muy, muy simples, ¿no? Entonces, bueno, pues precisamente haciendo el balance de fuerzas, cuando se aplica una fuerza a una partícula dentro de un medio, eso causa un gradiente de presión. Ese gradiente de presión, pues es la presión que hay acá adelante y la presión que hay detrás. Fíjense, en esta partícula que yo les estoy mostrando, aquí, supongan que esta fuerza que está aquí es una fuerza de gravedad. El líquido está en reposo. Entonces, aquí la partícula va cayendo. Pero si ponemos nuestro origen en el centro de la partícula y nosotros nos movemos con la partícula, pues vamos a ver como que lo que se mueve es el fluido hacia arriba, ¿verdad? Con una velocidad, y además si la partícula cae con una velocidad constante v, pues el fluido se mueve con velocidad constante v. Entonces, aquí va a haber una diferencia de presión precisamente por esta fuerza de gravedad. ¿En dónde creen ustedes que haya más presión? ¿Acá adelante o atrás? Para ver si me están entendiendo.
Recuerden, presión es fuerza por unidad de área. Pues, doctor, bueno, yo pienso que debe ser, hay más presión arriba, ¿no? Porque, pues, o sea, en la parte de arriba de la esferita, ahí tenemos, en primero la atracción de la gravedad, más aparte el fluido que cubre a la esferita, ¿no? Por ejemplo, el agua, ¿no? Sí, pues es agua esto. Ok. A ver, déjenme para que se entienda un poquito más. Bien. Supongan que tenemos aquí un recipiente y yo suelto aquí una partícula que viene moviendo. Esta es la gravedad, por ejemplo, la fuerza de gravedad, M por G. Entonces, ¿en dónde va a ejercer más fuerza esta esfera sobre el agua? ¿Abajo o arriba? O sea, observen que la partícula va cayendo. Entonces, al ir cayendo, va a desplazar el agua que hay aquí, ¿verdad? Pues no sé, el agua se va a mover así. Mientras que acá, pues no hay casi ningún esfuerzo. Entonces, en general, lo que va a hacer, pues va a ser algo así. Incluso hasta se pueden hacer vórtices en esta parte. Puede ser un movimiento complicado. Pues puede aquí haber vórtices. Entonces, en la región donde hay más, fuerza, bueno, en realidad en este caso pues no es fuerza, es más presión, es en la parte de abajo. Y en la parte de arriba hay menos presión. ¿Por qué va a haber menos presión? Pues porque pues simplemente va avanzando aquí, va desplazando el agua. Mientras que acá, pues el agua, la partícula no ejerce gran fuerza sobre el líquido. Entonces hay un gradiente de presión. O sea, al haber diferencias de presión de un lugar a otro, hay un gradiente de presión. Y ese gradiente de presión, pues es precisamente, si yo tengo un gradiente de presión, como estoy considerando estas partículas, que son varias, ¿no? Aquí nada más estoy poniendo una, pero estoy suponiendo que cumplen las ley de los gases, pues va a ser la constante de Boltzmann. Como la temperatura es constante, vamos a suponer que no cambia la temperatura, entonces pues esto debe de ser el gradiente de la densidad por la temperatura, ¿no? Es el gradiente de densidad de partículas brownianas. Esta es densidad de partículas brownianas. Nada más le estoy poniendo una, pero recuerden, hay un montón por todos lados. Entonces, hay una diferencia de presión. Toda diferencia de algo causa siempre una reacción. Y depende de qué estemos hablando, ¿no? Entonces, bueno, lo importante es esto. Lo importante es que hay un gradiente de presión, ¿verdad? Ese gradiente, pues se puede, es debido a esta fuerza y es igual a la relación 18. Y entonces, si estamos en el equilibrio, es decir, esta partícula va cayendo con una velocidad constante.
o se va moviendo con una velocidad constante y hay un equilibrio, entonces las dos fuerzas se igualan. No hay aceleración, en otras palabras, ¿no? De la partícula. Entonces la suma de las dos va a ser 0. Por lo tanto, la fuerza F es el negativo de la fuerza de arrastre. Sabíamos que la fuerza de arrastre era menos gamma por la velocidad. Entonces, la fuerza F, en este caso la de gravedad, si la quieren ver de esa forma, puede ser otro tipo de fuerza, puede ser fuerza centrípeta, otro tipo de fuerza, ¿no? Va a ser también proporcional a la velocidad en el equilibrio. Y por lo tanto, uno puede calcular esa velocidad que se llama velocidad terminal de la partícula browniana. Esa velocidad terminal va a ser 1 entre gamma por F, que, bueno, a 1 entre gamma a veces se le nota como mu, y es 1 entre ese coeficiente de fricción que teníamos, ¿no? Que depende de la viscosidad y del radio de la partícula. Y eso se le llama movilidad, porque claro, ¿no? A mayor fricción, menor movilidad, y a menor fricción, mayor movilidad. ¿Ok? Bueno, ahí le estoy poniendo yo un video también, pero bueno, vamos a saltarlo para avanzar. Entonces, fija, de arrastre, que se equilibra con una fuerza virtual cuando no hay aceleración, ¿verdad? De acuerdo a la segunda ley de Newton. Y aquí la parte importante es que esa fuerza, pues, es la fuerza similar a la fuerza de un gas. Entonces, si uno calcula los flujos y hace el balance de los flujos, ya sabemos cómo calcular flujos. El flujo asociado a la fuerza F, que en este caso se puede ver como la fuerza de gravedad, va a ser la densidad, ¿verdad?, de las partículas. Recuerden, estamos con las partículas brownianas, la densidad de las partículas ρ por la velocidad terminal v. Pero nosotros sabemos que esta velocidad terminal v, acá, esta velocidad terminal v, pues será igual a mu por f, ¿verdad? Entonces, bueno, pues ese es mu por f, esta v, que está aquí. Y a su vez, pues yo sé que ρ por f, esta ρ por esta f, pues es por 18, es igual a esta cantidad que contiene el gradiente de densidad por la temperatura. Entonces sustituye esa f aquí. Entonces, bueno, pues el flujo debido a esa fuerza F es la cantidad 19. Por otro lado, se está considerando que hay una difusión de partículas brownianas sobre el líquido, ¿verdad? Recuerden, estamos pensando que tenemos gran cantidad de partículas brownianas. Es como un gas difundiéndose en otro. ¿Cuál es la densidad? Bueno, pues la densidad, de acuerdo a la primera ley de Fick, pues es menos la difusividad de esas partículas brownianas por el gradiente, que en este caso es gradiente de densidad, o sea, es la concentración de partículas, ¿verdad? Y en el equilibrio, ambos flujos, pues su suma debe de ser 0, ¿verdad? Si tenemos equilibrio. Entonces, si igualamos 19 con 20, bueno, con el negativo de 20, pues vamos a obtener que D por el gradiente de ρ, D por el gradiente de la densidad de partículas es igual a esta cantidad. Entonces vamos a obtener esta relación, ¿ok? Es lo mismo que obtener esta. Entonces, esto se le llama la relación de Einstein-Smoluchowski, porque este otro tipo, creo que era un polaco encontró la misma relación casi al mismo tiempo que Einstein, de otra forma. Entonces, por eso es que se le llama así.
Pero miren, observen, lo más importante es que aquí me está diciendo que esta fricción gamma y la difusión están en relación inversa, ambas, suponiendo que la temperatura es constante, ¿verdad? Entonces, este producto es proporcional a la temperatura, ¿verdad? Y nosotros sabemos que la temperatura me da la energía cinética. Por lo tanto, pues de aquí uno puede sacar la energía cinética, ¿verdad? Y por otro lado, me está diciendo que hay una relación de fricción y de difusión en el medio, si la temperatura se mantiene constante, ¿verdad? Entonces, esta fue una relación muy importante realmente. Entonces, revela esa conexión entre el desplazamiento cuadrático medio, recuerden, D, la difusión, es el desplazamiento cuadrático medio dividido, o sea, L cuadrada, entre el tiempo característico, T. La movilidad es 1 entre gamma. Y la energía media, pues es la constante de Boltzmann por la temperatura. Entonces, bueno, pues esta cantidad que tenemos aquí en 22 también se puede expresar de esta forma porque mu en la movilidad es 1 entre gamma. Entonces tenemos esta relación. Entonces esto nos da otra forma de cómo calcular la difusividad de una sustancia que se difunde en otra. Me dice que eso depende de la temperatura y también depende de la viscosidad del fluido donde se está difundiendo la sustancia y del radio de las partículas que se están difundiendo ahí. ¿Ok? Pero por otro lado, pues esta relación es importante porque me permite calcular, bueno, la constante universal de los gases ya se sabe cuánto vale, nos permite calcular el número de Avogadro, por ejemplo, si uno conoce la difusividad. Entonces, la importancia de esta última relación es que permitió realmente calcular las diferentes constantes en la teoría cinética de los gases y en el número de Avogadro, ¿verdad? En la teoría de los gases. Entonces, bueno, como ustedes ven, no es algo así muy complicado, son relaciones muy simples. O sea, no tiene que ser uno doctor en nada para entender, más bien nada más necesitamos física, pues no sé, a nivel pues ni siquiera hemos hecho integrales, a nivel de prepa, yo creo, para entender esto. Entonces, bueno, esta relación fue tan importante que permitió realmente establecer la estructura discreta de la materia. Ese fue el trabajo de Einstein. Y quien logró demostrar que efectivamente así era, o sea, esto no son más que relaciones matemáticas, lo que les acabo de mostrar, basado en suposiciones físicas y en la teoría hidrodinámica de aquel tiempo, así como la teoría cinética de los gases. Es simplemente un trabajo matemático de modelación, modelación pura, la que hizo Einstein, con lo último que había en su momento. Einstein nunca hizo un experimento ni tampoco vio ningún experimento. Él simplemente agarró y conocía las teorías de aquel momento, las puso juntas, hizo suposiciones y encontró resultados y relaciones. Eso es precisamente la modelación, digamos, en su expresión máxima, si lo quieren ver de esa forma. Pero era simplemente relaciones matemáticas. Entonces, en otros campos no es suficiente con obtener relaciones matemáticas, sino que también, por ejemplo, en física, es muy importante corroborar las teorías matemáticas o las relaciones experimentalmente. Y entonces, bueno, pues faltaba esa parte
para corroborar si esto que había encontrado Einstein era cierto o no, o eran puras elucubraciones, ¿verdad? No sé, el astrónomo en algún momento, ¿verdad? Sacó este tipo de cosas y pero pues no, o sea, no había forma de saber si era cierto o no. Entonces, bueno, pues se necesitaba el experimento. Y esta relación fue muy importante precisamente para establecer el experimento. Ese experimento lo realizó ya finalmente Jean Perrin, ¿verdad? Francés, no sé si dice por aquí, fue en 1920 y tantos, creo, 26. Ah, sí, aquí está, mire. Este tipo ganó el Premio Nobel de Física en 1926, precisamente por el experimento que demostró esta fórmula, la fórmula 23 de Einstein. Entonces, bueno, o sea, uno puede decir, bueno, ¿a poco nada más por eso? Pues sí, lo que pasa es que fue muy trascendente, ¿verdad? Él pudo hacer el experimento. ¿Cómo le hizo? Pues este Perrin dijo, bueno, pues la difusividad pues yo sé que tiene que ver con el desplazamiento cuadrático medio, ¿verdad? Y se puede medir en laboratorio. En ese tiempo, fíjense, si en esta relación, esta D, que está aquí, la sustituye uno por despejando de aquí D, pues vamos a tener el valor promedio de R cuadrada entre 6T, ¿verdad? Entonces, si despejamos la D, me va a quedar que D es R cuadrada entre 6T. Entonces, entonces vamos a tener que si dividimos entre 6, bueno, pues ya tenemos 6. Y entonces nada más me va a quedar esta cantidad del lado derecho sin el 6, haciendo la sustitución. Entonces se tiene esta relación. Entonces en esta relación R es conocida, la temperatura también es conocida, ¿verdad? La densidad del líquido y el radio de las partículas también. Y esto se mide experimentalmente. El desplazamiento cuadrático medio se puede medir experimentalmente. Aquí se dice, se puede medir directamente en el microscopio. Y eso fue pues precisamente lo que hizo Perrin. Y entonces, bueno, pues al demostrar experimentalmente la relación de Einstein, pues se comprobó que efectivamente lo que él había calculado estaba bien. Y bueno, pues la importancia fundamental aquí es que eso demuestra la estructura discreta de la materia. O sea, la materia no es continua, es discreta. Y finalmente eso puso fin a pues, toda la disputa de casi un siglo, ¿no? Entre los que creían en la teoría atómica y los que no creían. Eso fue precisamente la gran aportación, digamos, ¿no?